Bienvenidos y gracias por estar con nosotros aquí en el Bet Midrash ante todo y a todos los que se suman desde ciudades cercanas y desde ciudades lejanas. Muy bienvenidos. Hoy, 7 de Av, acaba de terminar el 7 de Av y es la fecha del fallecimiento de quien estamos estudiando, el rabino Shalom Noach Berezovsky, conocido como el Admur de Slonim. Curiosamente nació en el calendario gregoriano un 8 de agosto de 1911 y falleció un 8 de agosto del año 2000. Nada más que su nacimiento fue un 14 de Av y su fallecimiento fue un 7 de Av. De todas maneras, la coincidencia no es casual. Akadosh Baruj Hu, cuando le dice a Moshe Rabbeinu acerca de la Brajá que recaerá sobre el ser humano, dice Kadosh Baruj Hu, et mispar y ameja amale. Los días de tu vida yo voy a completar. Y esto lo interpretan los sabios que es cuando la persona nace y muere en el mismo día. O sea, como es el caso de Moshe Rabbeinu, eventualmente, que nació un 7 de Adar y falleció un 7 de Adar. Leilun Nishmato, entonces, del gran sabio, que fue un hombre que hizo aliá, que vivió aquí en Israel, que fue parte de Moetzet Gedolei Torah, de los grandes de los sabios de la Torah por parte de Agudat Israel. Por lo tanto, fue una persona de mucho renombre, de mucha actividad, y una persona que supo acercar, nunca hablamos de él, supo acercar a todo el mundo. Quiere decir, él no solamente se dirigía a sus Hasidim, sino también a todo lo que era Am Israel en general. Y por lo tanto, hoy vamos a estudiar ya al comienzo de su Humash de Barim, una reflexión que tiene que ver fundamentalmente con este Shabbat, en el cual inauguramos el Humash de Barim y que lleva nombre propio también el Shabbat, Shabbat Hazon. Este Shabbat Hazon no pasa desapercibido en el seno del pueblo judío, porque es un Shabbat que siempre está ante la inminente llegada de Tisha B'Av. Si bien en el calendario que fija nuestro Lua, este Shabbat es 9 de Av, de todas maneras el ayuno, el duelo por el templo de Jerusalén se va a cumplir estrictamente durante el día domingo, quiere decir en Motzei Shabbat. Cuando termine el Shabbat empezarán seguramente los signos de duelo, mientras que el ayuno va a lindar con la puesta del sol del día de Shabbat. Quiere decir que vamos a estar ayunando un pequeño tiempo durante este Shabbat. En la noche del Shabbat, la hora de la puesta del sol va a ser el comienzo de nuestro ayuno. Aquí en Ranana 19:33, les rogamos a todos en sus países de origen, en sus ciudades, que averigüen bien la hora que es la puesta del sol. 40 minutos después, nada más y nada menos, vamos a tener Motzei Shabbat, la salida del Shabbat, y allí comenzará el duelo verdaderamente, cambiando nuestras ropas, cambiando nuestro calzado, y ya yendo a la sinagoga para vivir un escenario muy triste, como es sentarnos en el piso durante la tefilá de la noche y la tefilá de la mañana. Shabbat Zo, nos dice Netivot Shalom, entonces, bienvenidos. Este Shabbat se llama Shabbat Hazon. ¿Por qué? Porque la Haftará de este Shabbat, leemos en ella las primeras palabras que dicen Hazon Yeshayahu ben Amos. Y dice en el Tibot Shalom, voy a explicar enseguida qué significa, dice, este lenguaje de Hazon no se encuentra en ningún otro profeta, sobre quien el único que dice Hazon Yeshayahu es Yeshayahu. Y profetas nos faltaron, por lo menos a nivel bíblico, tenemos los tres grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y después tenemos un compacto de 12 profetas. No son Treyasar, Oshea, Yoel, Amós, Habacuc, Yoná, Obadiah, Zaneá, etc. Hagai, Zeharia, Malachi. En ninguno de ellos dice la profecía Hazón.
solamente en Yeshayahu. Y por supuesto que dice, esto necesita ser explicado, el poner énfasis en ese punto primero, ¿por qué precisamente esta nebuá, esta profecía de Yeshayahu, tuvo esta característica tan especial, más allá de todos los profetas que hubo, que ninguno aparece el nombre, el verbo Hazón? Y siento que esta profecía, toda la profecía esta, es palabras de moral, de ética, muy fuertes, pero fundamentalmente de tojajá, de amonestación, de llamar la atención, reprender, eventualmente, como dice el comienzo de la Aftará, Banim, Gidalti, Berromamti, Beem, Pasheautli. Dios dice, dolorido, si podría decir así, yo he hecho crecer a mis hijos, crié a mis hijos, Berromanti, los elevé, de Romem, hasta Romantanu, de Romantanu, mi cora de Shonot, nos elevaste de todas las lenguas. También elevó a sus hijos. ¿Y qué pasó con ellos? Toda su conducta fue una conducta atroz, desde la perspectiva de lo que es, obviamente, la inconducta, la transgresión, la perversidad. Dice, ¿y por qué precisamente fue dicha esta nebuá con el nombre de Hazón? ¿Y por qué se llama este Shabbat? Precisamente por este nombre. Y porque realmente el lashon, el lenguaje en el cual empieza a hablar el profeta Isaías, es Shim'u Shamayim Azini Aretz y Hashem Diber Eino Matsui Bemokom Acher. Ya sabemos que Shabbat Hazón, la palabra Hazón no se encuentra en los otros profetas, y la forma en la cual el profeta Isaías habla, escuchadme los cielos y prestad oídos la tierra, porque Hashem ha hablado, ese lenguaje entre los profetas no existe. ¿Qué significa la palabra Hazón? Ante todo lo voy a explicar antes de seguir con el de Tibot Shalom. La palabra Hazón, todo el mundo lo traduce como visión de Isaías, hijo de Amós. La palabra Hazón está un poquitito más allá de la visión. Hay una visión que es la mirada física, y ese es el Ani Roé. Es la mirada proximal, es lo que tengo a mano y lo que veo. Hay otra forma de decir ver, observar, que es Mavit. Mavit quiere decir la persona que mira y un poco a lo lejos. Tiene una mirada hacia la extensión. También hay otro verbo que es leistakel. Leistakel, que es una observación simplemente proximal y distal, pero que no tiene que ver con un paisaje. Leistakel, puedo sentarme a ver la calle, puedo sentarme a ver el volar de los pájaros. Esa es una mirada que presta atención a un escenario. Pero también está el verbo en hebreo shur, que tiene que ver con la shur, que no es la shir es cantar, y la shur es mirar, pero no una mirada de perspectiva cercana, sino como dice Bilam, Merosh Tzurim Er'enu, desde lo alto de las montañas yo lo veo, un Mikvaot, y de las colinas Ashurenu. Por eso Israel se llama Yeshurun. Por eso es el nombre Yeshurun. ¿De dónde viene el nombre Yeshurun? Yeshurun es el que puede ver más allá de la imposibilidad del ver. Ese es Jacob, por ejemplo. Por eso a Jacob se le llama Yeshurun. De Karata et Jacob, Israel y Yeshurun. Lo ha llamado Israel y Yeshurun. Israel viene también de Yeshurun. Israel es que pudiste contender con Dios y con los hombres, pero también Israel viene de Shur, de poder ver a Dios. Esa es la meta. Entonces, por lo tanto, si yo veo a Dios, el concepto de la Shur no es una mirada física. No estoy mirando físicamente a Dios, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces, estamos haciendo una clase aquí de hebreo, pero tenemos que saber que el hebreo es sumamente rico. Es el idioma del paraíso. Y aquí aparece otro concepto que es Hazón. ¿De dónde viene la palabra Hazón? Viene de un verbo que es la Hazot.
Por ejemplo, a los profetas, por ejemplo, a Jeremías, a Amós, perdón, le dicen José Lech Brach, José. Lo llamaban al profeta antes, en la época de Shemuel, Roé, aquel que veía. ¿Pero qué veía? Todos veíamos. La pregunta es que cuando vino Shaul en búsqueda de sus asnos perdidos, iba a ser finalmente coronado como rey, fueron a ver al Roé. El Roé era como que él decía el futuro, que adivinaba el futuro. No es el que adivina el futuro. Roé es que tiene una mirada no dirigida a algo en particular, sino es una mirada a largo término, long time, muy larga, es una mirada que se proyectiva. Y por eso lo llamaban al profeta Roé, como que el profeta con su sabiduría podía develar, anticipar, ese sería el concepto de develar, toda una realidad futura que por ahora la gente no la puede ver, porque no hay peor ciego que el que no puede ver. La palabra José viene del verbo lahazot en hebreo. Y lahazot, Gizayon, tiene que ver con esa mirada profética distante que todavía no ocurre, pero que va a ocurrir. Por lo tanto, como explicábamos aquí en las distintas clases de la semana, el Hazón tiene que ver con una mirada que no depende de los ojos físicos. Hay algo más que observa en el ser humano, de acuerdo a la tradición rabínica, y es el corazón. El corazón de cada uno de nosotros mira, sabe mirar. Saquémoslo de la función solamente mecánica, muscular, eléctrica, que bombea sangre, sístole, diástole, volumen, minutos, 6 litros por minuto. Eso lo hace el corazón fantásticamente. Pero ese corazón también tiene otro escenario fundamental. Y es el escenario de que tú estás viendo las cosas con tus ojos, pero tu sensación interior te dice otra cosa. Tú estás mirando otra cosa por dentro. Ese es el Hazón. Hay una realidad dura que describir, pero por otro lado, hay un deseo en el corazón de poder ver otra realidad. Por eso se llama Hazón. Y el verbo es la Hazot, que es José, y la raíz Hazé. Hazé es el pecho, a donde está el corazón. Nada más y nada menos. Esta zona de nuestro cuerpo es lo que no usa ningún tipo de gafas, anteojos, nada. Lentes de contacto, no usa nada. El corazón ve a lo largo de 120 años. Y por eso ese corazón es un corazón tan sabio, porque aprende mucho de lo que ve y que lo que logra transmitirnos a nosotros. Este es el Shabbat Hazón, para que podamos entender un poquitito dónde estamos parados y ahora dónde vamos a ir, junto con el Netivot Shalom. Cita entonces el Netivot Shalom, el rabino Berezovsky, Shalom Noach, Zichrono Libraja. Hoy les recordamos a quienes van subiendo a nuestro lugar. Bienvenidos a todos y gracias por compartir el Sheur. Hoy se cumple el aniversario del fallecimiento del rabino. Falleció hace 22 años. Precisamente en el año 2000 se fue de este mundo, después de vivir una vida plena, obviamente, de casi 90 años. Nos dice, voy a explicar el tema de por qué precisamente es el único profeta que se aplica el concepto Hazón. Y por otro lado, es el único profeta que utiliza la hipérbole, la metáfora, la retórica de decir que me escuchen los cielos y que me preste atención la tierra. Cosa que fuera de Moshe Rabbeinu, ninguno de los profetas lo dijo. Y lo explica entonces, de acuerdo a lo que dice el libro Pería Aretz, el fruto de la tierra. El autor de este libro nos trae una dificultad, fundamentalmente la dificultad que se pregunta acerca de lo que es el tema del duelo de los 9 días, de Tisha B'Av, perdón. Dice, ¿por qué el duelo en Tisha B'Av? El significativo de Tisha B'Av es el día del duelo. Dice, ¿acaso la tristeza, la angustia, la desesperanza, esa no conforma esa clipá, como hablan los sabios de todas las épocas, esa cáscara
eso que me impide a veces llegar a la esencia cuando hay algo que está rodeándolo. ¿Acaso el dolor, la angustia, la desesperación no conforman esa cáscara tan dura de todas las cáscaras que puede haber en este mundo? Que haré, dado que la idolatría se llama precisamente por ese nombre. Es muy profundo lo que dice el autor. Aetzer significa nervio, tensión, atzub, dolor, tristeza. O sea que hablamos de toda una situación complejísima en la vida de la persona. Con eso debería ser suficiente, dice el autor para Tisha B'Av. Y sin embargo dice que eso no alcanza. Y sin embargo dice la atzbut, ese concepto de dolor, de angustia, de tristeza, hiperdepresión, dice, se asemeja mucho a lo que es la idolatría. Porque cuando nosotros hablamos de los ídolos, en el Alel, decimos, nunca lo aprendimos de decirlo así, Hatzabeem Kesef Bezahab. Sus ídolos son de plata y de oro. ¿Y cómo se llaman los ídolos? Hatzabeem. ¿Plural de qué? Haetzer. Hatzabim Shelaem. O sea que los ídolos eventualmente en el mundo bíblico también son llamados bajo ese rótulo de tristeza, dolor, desamparo, angustia. Atzabeem, ¿qué es el pesado? Y también dice Jabur Atzabim, eso lo dice Oshea, un pueblo que está herido por los Atzabim, no por los nervios, por la idolatría. Dice, Be'atzbut en la Shayachut y Meshem Yiparach. Dice, y si quieren saber algo, dice el autor este del Periya Ares que cita en la Tevot Shalom, dice, mira, la Atzbut, el estado de tristeza, el estado de angustia, el estado de dolor, de desamparo, no tiene shayahut, no tiene pertenencia con el Todopoderoso. Decimos todos los días, Odu, Hashem, Kiru, Bishmo. También lo decimos en Shabbat. Ahora que pasemos por ese lugar, vamos a prestar más atención. Dice, delante de Dios, Oz Behedva Bimkomo. ¿Qué hay delante de Dios? Delante de Dios está el Oz, la fuerza, el poder. Behedva. Hedva viene a hablar de lo bello, lo enormemente lindo, lo grato, lo placentero está delante de él en su lugar. Y dijeron los Jajamim, Ela mitov simcha. Y si uno quiere saber dónde habita Dios, Dios habita en medio de la alegría. Pero si estás triste, la Shekhinah no va a estar contigo, desgraciadamente. Y lo explica de acuerdo al Midrash, cita el Midrash de Eijá, de Megilat Eijá, capítulo 1, sobre el versículo, vamos a leer en Motzai Shabbat, vamos a leer el día domingo a la mañana, Ki Hashem Hoga al Rob Peshaea, porque el Todopoderoso, así se dice, Hoga al Rob Peshaea, les ha traído el mal por cada una y una de sus transgresiones alevosas. Yahol al Maguen, Talmud lo mata, Rob Peshaea. Dice, puede ser que trajo sobre todas ellas. Dice, no, la mayoría de sus transgresiones. Entonces, sabemos que el día de Tisha B'Av es un día que recuerda un mundo transgresional. El desastre, la destrucción, no acontece simplemente porque el enemigo es más fuerte. La destrucción acontece por mi debilidad, por no haber servido a Dios con alegría. Dice la Torah en Devarim. ¿Por qué te fuiste al exilio? ¿Por qué te tocó irte al Galut? Porque no serviste a Hashem, tu Dios, desde la perspectiva de la alegría y de la bondad de tu corazón. Nada más y nada menos. Por lo tanto, dice, aparentemente todo esto resulta sorprendente nomás. El hecho en sí de la avelut, del duelo por la destrucción del Bet HaMikdash,
que se corresponde el duelo, la nostalgia, la tristeza, el dolor sobre aquello que ya fue y que ya no está más. ¿Por qué pasa eso? Lo que ya pasó no está. Esa sería la realidad que se pregunta la persona, y como dijo David Amelech, después de la muerte de su hijo, él había tenido una relación con Bathsheba, una relación prohibida, y ese hijo que nació de Bathsheba, ¿saben ustedes que murió? O sea, después va a tener a Shelomo Amelech, pero el hijo primero murió. ¿Qué dijo Harei Mota Yelet? Después de que murió ese niño, durante todo el tiempo que el niño estaba enfermo, recién nacido, el rey ayunaba, rezaba, no comía, le traían de comer, mi rey se va a debilitar, no quería comer. Ahora, después de que murió el niño, pregunta David, Lama Seanitzam, Aujale Hashimu, ¿para qué estoy ayunando? ¿Acaso lo podré volver a traer a la vida? O sea, David hace una pregunta práctica. Todo lo que hizo como ayuno fue mientras estaba. Una vez que ya no está, ¿para qué? Y esta es la pregunta del Midrash. Es decir, el Midrash dice que la Avelut, el duelo por el Bet HaMikdash, aparentemente es por algo gratuito. Es muy fuerte lo que dice. ¿Por qué? Porque hacemos duelo por algo del pasado que fue, que ya no está. Ustedes entienden esta realidad, ¿no? Pero la pregunta es concreta. Les pregunto a las personas que están aquí conmigo, porque que me pueden poner caras aquí, me pueden decir. Esperamos la reconstrucción del tercero, no tiene que ver con corregirnos para... Una cosa es la esperanza y otra cosa es el duelo. Acá Moshe, con mucho criterio, dice, bueno, pero estamos esperanzados en que se construya el Bet HaMikdash. Entonces la respuesta que le di a Moshe, está muy bien lo que piensa, no, yo no lo juzgo, al contrario, me parece fantástico. Dice, aquí no juzgamos la esperanza, sino digo, ¿por qué estoy llorando? Si uno le pregunta a un yehudí medio, Tisha B'Av, que fue la pregunta no de un yehudí medio, sino de un filósofo excepcional llamado Sócrates o Platón, no se sabe bien cuál es la apología, que buscó a Jeremías porque le dijeron que había un hombre más sabio que él en el mundo, que se llamaba Jeremías. Esto lo trae el Netivot Shalom, no sé si lo trae acá, no me acuerdo. Y entonces lo va a buscar, pero con afano, a Yehudá, y pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta, cuando le dijeron que está allí en la colina, arriba, en la montaña. Y esa montaña está llena de humo, un olor a quemado terrible, olor nauseabundo, y hay un hombre que está sentado en harapos, tirándose ceniza en la cabeza, llorando, sin poder parar más, y se le acerca este sabio del mundo griego y le pregunta, perdón, ¿tú eres Jeremías? Y lo mira y le dice, sí. Y se me dijeron que eres el hombre más sabio de toda la tierra. Un hombre más sabio de toda la tierra está llorando sobre la piedra y la madera quemada. Por eso está llorando. Y Jeremías que le dijo, si tú supieras, tú no lo puedes comprender. Me puso el dedo en la llaga, ¿no? Como se dice. No lo puedo comprender. No podía explicarle lo que era ese dolor, ese llanto. Por lo tanto, la velut, hoy en día, para un yehudí que no fue educado en este camino, que sabe que el domingo es feriado, o que se trabaja menos, clases no hay. Entonces, lo primero que le puede parecer a ese yehudí es, ¿qué hacemos llorando por algo que ya no está? La velut, como vamos a estudiar el domingo en uno de los shiurim de Tisha B'Av, si esta velut se llama Avelut Yeshaná, así le llama Rab Soloveitchik,
el duelo por el Bet HaMikdash es una velut antigua, pero vamos a estudiarlo en su momento. Entonces, el Netivot Shalom trae esta pregunta, no porque es osado, sino porque quiere despertar en nosotros algún sentimiento. ¿Y qué respondió el Midrash sobre esto? Dijo, al Rov Peshaya. Quiere decir que fue el pueblo de Israel llevado a juicio por la mayoría, Rov, de sus transgresiones alevosas. El Pesha, perdón que me extiendo con esto, no es un pecado leve. Tampoco es solamente un pecado alevoso, adrede. Pesha significa la actitud pecaminosa de la persona. Esa persona que piensa todo el día en hacer el mal. Ese es el Poshea. Hoy se traduce en el vocabulario normal como criminal, pero el Pesha es mucho más fuerte. Akadosh Baruj Hu dice que trae la destrucción al Rov Pesha'ea. Hogá Hashem al Rov Pesha'ea. Kadosh Baruj Hu ha expresado su acción por la mayoría de sus transgresiones. Y por lo tanto, ¿qué dice? Hainu, dijeron los Jajamim, Kol Shelon Ibna Bet HaMikdash Beyamav, Keiru Nejedat. Dijeron los sabios, toda aquella generación y toda aquella persona que el Bet HaMikdash no se construyó en sus días, es como si se hubiera destruido en sus días. Vaya, ahora tenemos un problema. Ahora tenemos un problema. Porque la velut no es por aquello que pasó solamente, sino la verdadera avelut, el verdadero duelo, ¿cuál es? Que no lo construí aquí hoy. No somos una generación que hemos logrado ese Bet HaMikdash. Y esto es Rov Pesha'ea. Esta es la mayoría de sus transgresiones. Porque sus grandes transgresiones, sus pecados, que evitaron e impidieron el mal, She'ein u im Bet HaMikdash yecholim ladur beolam haba. El mal, las transgresiones y el Bet HaMikdash no pueden cohabitar en un mismo lugar. Por eso el Bet HaMikdash no está. El Rov Pesha'ea. O sea que tenemos que hacernos cargo de que si no está, no es el problema de los árabes, no es el problema de Abu Mazen, de la Palestina, del Waqf, ni de los ingleses, ni del mundo civilizado, ni de Estados Unidos. Hay que hacerse cargo, dice el Midrash. Es un problema mío. Es algo mío. Es algo de todos nosotros. Daimo dice, y por eso es que la velut, el duelo de Tisha B'Av, no es solo, yo digo solo, él dice, no es un duelo sobre el pasado, sino que la avelut de este Tisha B'Av, de todos los Tisha B'Av, es Teshuvah. Es el tema ligado a la Teshuvah, que el Yehudí Mitabel se conduele por la mayoría de sus transgresiones, que está tan lejos de Hashem Yitbaraj, de tal punto que el Bet HaMikdash no se puede construir en sus días. Beiné Beinyan al-Teshuvah, entonces ya como mencionó el tema de la Teshuvah, dice el Netivot Shalom, hemos explicado que hay dos caminos. Hay una forma de Teshuvah que lo decimos en la tefilá de Shabbat. Sur meraba acepto. Apártate del mal y haz el bien. Y al principio la persona que tiene que hacer, la primera medida es alejarme del mal. He cometido errores, soy adicto, me tengo que alejar de la adicción. Sur meraba. Tengo que arrancar ese mal que habita dentro de mí y después, sur meraba, va a seto. La vida no puede ser una mezcla permanente de cosas, de mundos que son mundos muy separados. Sur merra, apártate del mal y luego acepto. Porque todo tiempo que tú tenés el mal, no podés venir y hacer el bien, dice el Netivot Shalom.
Eso es esquizofrenia en términos de enfermedad psiquiátrica. Pero ese es un camino, el camino básico de la Teshuvah. Pero hay un camino más elevado todavía en la Teshuvah. Como explicaron los tzadikim, Sur Merah al Yedei Aseton. Apártate del mal por medio de hacer el bien. Porque el primero es dejar el mal y después pasar a hacer el bien. El segundo, dicen los tzadikim, es Sur Merah, apártate del mal haciendo el bien. No es lo mismo. Uno parece que es lo mismo. Y esto es lo que escribió, cita a Rabbi Moshe Chaim Luchato, a Ramjal, al comienzo del Sefer Mesilat Yesharim, la senda de los rectos. Que la persona no fue creada sino para darle placer a Dios cada cosa que uno hace y también de poder disfrutar de la iluminación de su presencia. Este es la meta del Yehudí. Este es el objetivo de servir a Dios. Y cuando tú tenés el mérito de leita'aneg al Hashem, es decir, Shabbat, de Karat a la Shabbat One, ¿sí? Cuando tenés el mérito de complacerte con Dios, entonces todos los placeres, todas las sensaciones de bienestar que hay en el mundo, todos los sentimientos de placer que tú puedas tener, se consideran como nada frente a ese ta'anug, a esa capacidad de sentirte parte del mundo de Kadosh Baruj Hu, de disfrutar de su presencia. Az tit'anag al Hashem Elokeh. Az tit'anag, lo decimos en el Kiddush de Shabbat a la mañana. Entonces, esa sensación, dice, en el momento que yo llego a tener esa experiencia de sentirme en la plenitud con mi Creador, en ese momento dice, Mistalek mimenu arra. En ese momento se disipa, se va de él todo lo malo. Y por eso dice, el tiempo para el camino de la Teshuvah es precisamente el Shabbat Kodesh. O sea que hay que utilizar el tiempo de Shabbat. ¿Para qué? Para probar. Shabbat, letras de Tashuv. Shabbat, Tashuv. O sea que Shabbat es la ocasión maravillosa que tenemos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para volver en Teshuvah. No para ser más religiosos. Cuidar el Shabbat significa cumplir con su voluntad y de esa manera, ese placer que tú tenés cuando haces el Kiddush, cuando bendecís la Jalá, cuando das la braja a tus hijos y a tus nietos, cuando estás cantando una canción, cuando estás haciendo un Devar Torah, no sos religioso. No, sos persona. Sos un Yehudí que está cumpliendo una misión. Y en ese caso estás cumpliendo una misión que tus padres tal vez soñaron para contigo, o que tú como padre soñaste para con tus hijos. Eso es todo. No más que eso. Entonces dice, los días de la semana son todos fantásticos, pero están todos en un nivel mucho más pequeño. ¿Por qué? En los días de la semana lo primero que tenemos que ponernos como meta es Sur Merah. Los días de la semana son días complicados, entonces apártate del mal y después hacer el bien. Pero Shabbat no es como los días de la semana. Los Shabbat es Koach Elión. Es una fuerza superior. Y tal es la fuerza del Shabbat que Yehudí puede comenzar a sentir ese placer de disfrutar de Dios. Dijeron los Jajamim, Kol HaShomer Shabbat keilchata afilu avad avodah zarah kedor enosh. Todo aquel que cuida el Shabbat tal cual se nos ha pedido, incluso que esa persona haya cometido pecados e idolatría como la generación de Enosh. Enosh es la cuarta generación del mundo. No, la tercera. Adam, Shet, que es el hijo tercero que nació, y vino Enosh después. En la época de Enosh dice la Torá, Az Ujal Likro Beshem Hashem. Ese día, esa generación, dice, empezaron a que Ujal,
Algunos tradujeron, se comenzó a hablar el nombre de Dios. No, Ujal es lejalel. Se empezó a profanar. Tanta la habilidad en el mundo. Dice, a pesar de que tengas todos los pecados de la generación de Nosh, si cuidaste el Shabbat, mojalimlo. Todo lo que hiciste, cuenta foja cero. Nada, a Kadosh Baruj Hu te perdona. Pero ¿qué es que ilhatá? ¿Qué es cuidar las 39 prohibiciones de Shabbat? Y si alguna se te pasó, ¿qué pasa? Y si todavía no cumplís con todo el Shabbat, ¿qué es? ¿Cuál es el punto? Dice el Netivot Shalom. ¿Qué significa que ilhatá? Shemasika tajlit leitaneka Hashem. ¿Alcanzaste en ese Shabbat el objetivo de qué? De complacerlo a Dios, de disfrutarlo a Dios, de sentir el placer de Dios. Qué bonito. Y entonces, aunque hiciste Abodá Zará, como la generación de Enosh, todo te es perdonado. Porque en Shabbat Kodesh hay una realidad que nosotros somos llamados Banim, somos hijos de Kadosh Baruj Hu. Porque de la forma en que servimos a Dios en Shabbat es como sirve un hijo a su padre. Y también, más allá de la conducción, estamos en el nivel de hijos. Y por lo tanto, todo aquel que cuida el Shabbat tal cual debe cuidarlo, a pesar de que haya pertenecido a una generación como la de Enosh, se nos perdona todo. ¿Por qué? Porque el hecho de que seamos hijos de Dios siempre nos permite volver a acercarnos a Dios en cualquier circunstancia que nos encontremos. Y este es el tema de Hazón y Yeshayahu. Esto es la haftará de este Shabbat. El sentido del Hazón, que hablábamos al principio y le dedicamos un tiempo, que habla Gedolot de mala minasaje. El Hazón habla de cosas grandilocuentes por encima de la capacidad mental de la persona. El Hazón es como nos dice allí, Banim Gidalti Berromanti. El profeta clama en nombre de su Dios, hijos he criado y he elevado. Ven Pasha'ubi. Y ellos que han hecho, me han traicionado con acciones de fecha. También lo llama Zera Merraim, una simiente de malvados, Banim Mashkitim, hijos corruptos. Inclusive, cuando ellos hicieron todo ese mal contra mí y ellos son hijos corruptos, ¿cómo lo llama? Banim. Todavía lo llama hijos. Qué curioso. Que Israel em tamid bivchinat banim. Porque Israel nunca dejarán de ser los hijos de Kadosh Baruj Hu. Incluso cuando ellos pecan. De aquí aprende Rabbi Meir en la Masejet de Kiddushin. Shebenkach ubenkach kerubim banim. Rabbi Meir dice, hagas lo que hagas, siempre Kadosh Baruj Hu te va a considerar su hijo. Y sabemos que la halajá es como Rabbi Meir. Por lo tanto, Rabbi Meir dijo, mira, hay un factor que es fantástico. Y ese factor fantástico dice que hagas lo que hagas, a Kadosh Baruj Hu te va a considerar su hijo. Y como escribió Rabbeinu Maimón, el Shalom lo cita, no Maimón, al padre. Rabbeinu Maimón, que dice, Rabbeinu Maimón, Avi Arabab, el padre. Beigeret Anehamashelo, en la epístola del consuelo. Todas estas palabras son tan claras y las reprensiones, la amonestación existentes, que el Kadosh Baruj Hu, dice Maimón, el papá de Rambam, no nos odiará a nosotros y no nos va a quitar jamás el nombre de sus hijos. Lo que sheirtze beno, lo que sheihas alem. No cuando lo quiera a su hijo ni cuando se enoje con él. Lo que shenaamin bo, no cuando creamos en él y no tampoco cuando nos apartemos de él. Porque dice el libro del Devarim, Banim atem, Hashem Elokeichem. Vení Bejorí Israel, vosotros sois mis hijos para Dios, mi hijo primogénito es Israel, Banim lo emun ba, hijos en los cuales no cabe la fe, Perush maminim o lo maminim, quiere decir,
estos hijos, Eimun Bam. Dice, o crean en mí o no crean en mí. El Maharal de Praga cita, para que vean la riqueza del autor, el Maharal de Praga en su libro Netzach Israel se extendió mucho en este tema y escribió en este lenguaje, en todo aspecto los hijos de Israel fueron llamados hijos, porque también cuando ellos actúan con alevosía se llaman por medio de Kadosh Baruj Hu como hijos, porque dice hijos en los cuales no creo, no confío. Y no solamente esto, sino también Af im de Bekim Legambre, cuando ese pueblo estaba fusionado, pegado absolutamente en la idolatría, y todas sus acciones se alejaban del Kadosh Baruj Hu para estar unidos a dioses ajenos, y en esto obviamente deberíamos pensar, dice el Maharal de Praga, se debería anular definitivamente el nombre de hijos. Dice también en este tema, se llamaban hijos de Shem Yitbaraj, a pesar de eso. ¿Y saben por qué dicen Netivot Shalom? ¿Saben por qué todo esto? Porque no corresponde anular un tema que fueron llamados Israel como hijos. Y esto no será modificado y no tendrá cambio alguno ante cualquier transgresión que ellos hagan, sea el pecado cual fuere. Esto es lo que dice Netivot Shalom, es el escalón del Shabbat Kodesh. Cada vez que llega Shabbat, volvemos a la dimensión de Banim. Puedo haber hecho lo que sea durante la semana, pero llega Shabbat y soy hijo. Inclusive si hice lo peor, como la generación de Nosh, se le perdona. Porque Israel en toda situación son hijos. Y como dice el Pasuk, Beshambru, Benei Israel et Shabbat. Vamos a cantar mañana. Guardarán los hijos del Shabbat, la azot del Shabbat de Dorotam, para hacer del Shabbat por sus generaciones, Berit, hola, un pacto de eternidad. Beini, Uben Benei Israel, Othi, entre mí y los hijos de Israel, es un pacto por la eternidad. Quiere decir que el Shabbat es algo eterno, sempiterno. Y de cualquier forma que sea, cuando el Yehudí se encuentra aún en las profundidades más vacías del mundo, cuando esa persona, cuando el Yehudí sirva a la idolatría más grave, también tiene la fuerza del Shabbat Kodesh, que es un Berit Olam. El Shabbat sigue siendo tu pacto de eternidad. Y como está anunciado más adelante en el Hazón Yeshayahu, le dice Dios al pueblo de Israel, Jochechem umoadechem sane'an nafshi. Vamos a leer este Shabbat. Dios recrimina al pueblo y le dice, vuestros meses, Rosh Chodesh, y vuestros Moadim, vuestras festividades, odia mi alma. Y dice sobre esto el Zohar HaKadosh, Jochechem umoadechem ka'ama. Dice el Naví, vuestros meses, vuestras nuevas lunas y vuestras fiestas. Pero Shabbat no dice. No dice Shabbat. Y por eso dice Ben Israel. Habla de las festividades, habla de Rosh Chodesh, pero no habla del Shabbat. Y esta es la visión Hazón más grande para el Yehudí. Misha Yodea. El Yehudí tiene que saber, y aparece una expresión maravillosa en el hebreo, Shebal idach mimenu nidach. Que nunca va a ver, nunca va a quedar un Yehudí distante, lejano, apartado, disperso, fuera del foco de Akadosh Baruj. Y en cualquier situación que él se encuentre, en cualquier lugar donde esté, va a estar ligado a Akadosh Baruj desde el punto de vista de hijo. Y esta es la grandeza del tema de Shabbat Hazón. Y fundamentalmente cuando cae Tisha B'Av en Shabbat. Tisha B'Av en Shabbat. Justo. Este ánimo, como dice en el Ohel Israel, que era del rabino de Apta,
que el Shabbat Hazón es el Shabbat más grande en nivel de todos los sábados del año. Y fundamentalmente, cuando cae Tisha B'Av en Shabbat, donde el Shabbat es más grande todavía. Porque estamos en tal vez, el punto más elevado de la oscuridad de los días de Ben HaMetzarim, de estas 3 semanas entre las angustias. Y dentro de eso está este Shabbat, donde se revela la visión de Israel, que siempre son hijos de Dios, incluso cuando han cometido las transgresiones más graves e incluso han servido la idolatría peor que en la generación de Dios. El Shabbat Kodesh, en el Shabbat Kodesh se anulan todas las leyes de Abelut, no hay duelo, porque la tarea que nosotros tenemos que realizar en Shabbat es Ahavá y de Bekut. Shabbat es sinónimo de amor y de unión, de fusión. Y por lo tanto, en Bichlal et Inyan Jurban Bet HaMikdash. Y por lo tanto, el Shabbat, por más que sea 9 de Av, no expresamos nada de lo que es la destrucción del Bet HaMikdash. Porque todo el Jurban no pertenece sino a dónde? A los días de la semana. Yemot HaChodesh. Y como dijo Rabino Baruch de Meshibush, que es hermoso esto. Y una vez en Tishat Yamim, una vez en los 9 días que van de Rosh Chodesh hasta Tisha B'Av, de Emtza Shavua, le dijo en la mitad de la semana a su gente que no vengan en Shabbat Hazón a verlo. El rabino de México. ¿Por qué? Porque no tenía nada para darles. No tenía lo que darles. No tenía luz, no tenía escalas, no tenía escalones para subirse. Y entonces no tenían motivo para poder venir a verlo a su rabino. Pero enseguida llegó Shabbat. Llamó y les dijo a la comunidad que vivían todos, ¿verdad? Boelay, vengan aquí. Tengo luz, tengo escalones para subir, para ascender. Todo tengo, todo. Quiere decir que Shabbat Kodesh no es como el valor de los días de la semana, sino que es el Shabbat Hazón. Shabbat Hazón es el lugar donde se revela la visión de que Israel están siempre en la realidad de ser hijos a Dios. Y esa mirada es grande y maravillosa porque la fuerza del Shabbat está presente siempre para Israel en las circunstancias más bajas. Y por eso dijeron nuestros sabios en la Mishnah de Ta'anit, Tisha B'Av Shechal B'Shabbat, Ochel Basar B'Shotei Yain. Tisha B'Av, que cae en Shabbat, podés comer carne, beber vino y podés servir en tu mesa como se servía en la época del rey Salomón. Quiere decir, incluso para quien no acostumbra a hacer esto en Shabbat, quiere decir que no hay ningún tema inherente al duelo en Shabbat, y así encontramos en los grandes justos, y también lo explica el Ari Kadosh, el santo maestro Arizal, que no se reconocía ninguna señal de Averut en este Shabbat, porque este Shabbat tan particular, el más grande de todos los sábados del año, aunque parezca mentira, desciende sobre nosotros un shefa, una abundancia grande. Eso es lo que dice en el Tibot Shalom, shefa. ¿Saben por qué? Porque shefa son las mismas letras que pesha, cambiadas de lugar. Cambiar la obstinación por el mal, por la presencia de lo que es la abundancia. Ese es el concepto de shefa. Y eso es la grandeza, dice el Tibot Shalom, terminando, aunque hay más cosas para aprender, de este Shabbat llamado Hazón. Porque este Shabbat es el tiempo donde podemos manifestar la grandeza del amor a Dios. Y esa es toda la tarea de Yehudí en Shabbat Kodesh. Que todo lo que hagas en este Shabbat y en todos los Shabbatot lo hagas por amor. Y en este Shabbat se despierta por sobre todas las cosas ese amor intenso que tiene Dios por ti.
De ahora dice, Asman Yehudi Yahbot. Dice, y este es el tiempo que tú como Yehudi debes servir a Dios a partir de un vínculo de amor profundo y de una emuná, de una fe, que no hay un día festivo para Israel como el día que se destruyó en él el Bet HaMikdash. Dice, seguramente tú estarás pensando, día más feliz, al contrario, es el día más triste. Dice, a pesar de que te parezca una contradicción, pero entonces fue cuando verdaderamente se reveló el gran amor en el seno interior, en la penimiú, en la interioridad. Por eso decía el Magid de Mezrich, y terminamos aquí, y nos estiramos un poquito en honor a este Shabbat. Decía el Magid de Mezrich, por lo fea y sigúa ben Ametzarim. Dice la Megilá al principio, en el versículo 3, todos sus perseguidores, hablando de Jerusalén, la hallaron entre Ben Ametzarim, entre las angustias. Quiere decir que todo aquel que la perseguía y quería alcanzarla y acercarse al Todopoderoso, la alcanzaron entre las angustias. Porque este es el tiempo en el cual se puede conseguir esa cercanía con Dios. No es casual que en los tiempos de mayor angustia uno requiera la cercanía de Dios. Dice, al levar la Melech Shekasher Ube Beito Kashem Meod Lagia Elav, como si fuera cuando el rey está en su casa, ya es difícil de llegar a él, porque hay muchos impedimentos, muchas barreras para poder venir al rey y poder visitarlo. Pero cuando el rey está visitando, viajando por el camino, es más fácil llegar al rey, está fuera del palacio. Ese es el sentido de la pnimiyut, del sentido interior intenso de los días de Ben Ametzarim. Que todos los que nos persiguen y que quieren también, y que quieren saber, que todos los que persiguen y quieren saber, perdón, no nos persiguen, saber a Dios y se cansan y se extenúan y a nivel de estar exhaustos y no lo consiguen, en estos días de Ben Ametzarim pueden acercarse e ingresar al rey y alcanzar los niveles más altos. Kol Rotfea y Sigúa Ben Ametzarim. Lo sacaron del contexto. Todos sus perseguidores son los que persiguen a Dios. Dice, Shabbat Kodesh Hazon. Y fundamentalmente en este Shabbat Kodesh, Shabbat Hazon, que es, decía el Netivot Shalom, el Shabbat más grande de todos los sábados del año, porque verdaderamente en este lugar están Kol Rotfea y Sigúa Ben Ametzarim. Es el último Shabbat de Ben Ametzarim. Es el último Shabbat donde alcanzamos, porque el rey está en el camino. El rey no está en su casa, se destruyó el templo. Y como está en el camino, es más fácil de llegar a él. Y termina, Anachnu Mekavim Umeyachalim de Biat Mashiach. Y por eso aguardamos la llegada del Mashiach, Bimerá y Ameno, prontamente en nuestros días. Entonces, el Shabbat será siempre como Shabbat Agadol, el más grande entre los grandes. Este es Shabbat Hazon, una maravilla de la percepción del hombre que en este 7 de Av que pasó se cumple un Yortzeit, un aniversario de su partida física. Que tengamos Shabbat Shalom, Tzom Kal, que cada uno nos permita vivir la dimensión del ayuno en forma leve, pero fundamentalmente que nuestras tefilot lleguen verdaderamente al Shammai, que puedan realmente romper allí la barrera de hierro y que nos permitan ver prontamente la llegada del Mashiach, si Dios quiere, y la construcción del Bet HaMikdash. Gracias por venir, que estén todos muy bien. Shabbat Shalom.